noches. Gracias por la presentación. Aún ya después de 42 años de estar aquí, olvidé varias de estos lenguajes que mencionó el amigo aquí. Primeramente, gracias por la invitación de ustedes y gracias, Melissa, por el libro y por este esfuerzo grande. Francamente, habló más que suficiente sobre el libro y algo sobre la comunidad. Y me gustaría hablar sobre Palestina en sí, sobre los orígenes nuestros, y de allá vamos a saber los orígenes de esta migración masiva y grande. Primeramente, el nombre turco. Yo cuando vine en 1980 me contaron que es ofensivo y yo me enojaba bastante. Hasta algunos me decían en turco. Yo tenía con mi esposa un almacén en Piccadilly, en el centro, y se molestaba. Pero aprendí ya, conociendo la lengua y la simpatía de la gente también, entendí y logro deciros que el nombre o el podo de turco no parece el más ideal para nosotros, porque Turquía es un país europeo mientras somos asiáticos. Así hay mucha diferencia entre dos continentes. Bueno, me gustaría regresar a orígenes bastante anteriores, porque el conflicto sobre esta tierra sigue. Y hay mucha gente que trata de dar razones a la existencia de un Estado como Israel, mientras discriminan a un pueblo que es palestino. Como mencionó, somos de orígenes cananeos, tribus que emigraron seméticos, por supuesto, del sur de Arabia Saudita para arriba, y llegaron buscando el pasto, buscando el agua, porque fueron pastores, a un lugar donde pueden sobrevivir, y encontraron Palestina. Allá se mezclaron con yabuseos, con moabeos, amoneos, con varias otras tribus, pero sobre todo se mezcló culturas como quildaneos, como babileos, griegos, romanos y hasta faraones, y al fin llegaron los árabes. Así somos un pueblo, una mezcla quizás única, que vivimos hace mucho más antes hasta que el que está escrito en la Biblia, porque hay excavaciones en Jericó que comprueban que estamos allá hace como 11.000 años. Y mientras el hebreo, el que llegó de Irak, el que lo dan a él, al judío bíblico israelita, llegó hace 4.500 años, 2.500 años antes de Cristo, ¿verdad? No lograron mezclar con los otros, aún al fin lo hicieron. Y yo voy a tocar un punto hasta bíblico, donde dicen que el palestino no existía allá. Mientras todos conocemos la historia de Samson y Dalila. Samson fue el judío de pelo largo, que tiene la fuerza, mientras Dalila, la filistea, el que vivía en las playas o a la costa palestina, fue de otra raza,
se enamora de ella el hombre, pero hasta él quemaba el trigo de los palestinos, lo agarraron preso, pero al fin termina botando el templo palestino con una fuerza de Dios, una fuerza divina. Mientras él fue pastor, el palestino tenía templos, tenía contabilidad, tenía el sistema de riego. Quiere decir que ya establecidos en esta tierra. Otra pasada, mientras el palestino siempre está allá, está en esta tierra, cuando fue la hambrina, no, a veces no pronuncio bien, José fue ahí, y el pueblo, los hermanos, los tribus, los siguieron todos. Quiere decir que ellos buscaban donde hay comunidad, donde hay sobrevivencia, no importa la tierra, la patria. Y mientras nosotros allá estamos hace 11.000 años. Se van para allá, viven en la delta egipcia. ¿Qué quiere decir? Cuando dicen que fueron esclavos discriminados, la verdad no fueron, porque esta parte de Egipto es la más rica. Quiere decir, vivieron muy bien. Y llegaron a ser faraones. Y deciden salir. Quieren salir y salen, pero en su camino, aquí donde vamos a comparar, porque mucha gente acusa al palestino de terrorista. Hasta de aquel entonces, perdón, no quiero ofender, no soy musulmán, soy cristiano, de padre ortodoxo, mi mamá evangélica también. Así estoy muy pegado a la ley de Dios. Pero cuando regresó Moisés en su camino, hizo las matanzas más crueles que uno puede contar. Pasó el día, todo el día, hasta con las manos lo ayudaban para levantarla, para que siga matando. Entra Jericó. Cuando entraron en Jericó, matan hombre, mujer, animal, botan la soledad, roban su fortuna y lo queman. Quiere decir que este sangre de matar de aquel entonces existe en un pueblo aún muy importante. El pueblo actual de Israel no es aquel pueblo bíblico. Yo estoy mencionando todo esto porque hay mucha discriminación. Hay veces las iglesias y la opinión pública tratan de dar otra imagen, que allá solo hay musulmanes. No, primeramente, Palestina es parte del mundo árabe. El mundo árabe no quiere decir, no cada árabe o cada palestino es musulmán, porque en Egipto, por ejemplo, hay más de 10.000 cristianos. En Palestina actualmente no estamos allá todos porque no quieren que estamos allá. Hay 3,5 millones de cristianos. Así son cosas que tratan en los medios y la discriminación de las mismas iglesias que fueron en un momento dado razón de nuestra catástrofe. Y llego a eso. Bueno, veces me dicen que esta tierra fue un desierto. Francamente es una mentira. Si la Biblia dice que es la tierra que da leche y miel, así como van a decir que solo el emigrante, el polinizador,
judío, él el que sembró esta tierra. Israel del 1967 para acá, destruyó 1 millón de árboles de olivo. Francamente, es cruel esto. Hasta están cambiando el medio ambiente en el mundo. Jamás allá sintieron un temblor, ya está temblando. Y es parte de la mano de este actual Israel. Bueno, lo repito, fuimos una mezcla exageradamente grande, hasta con los filisteos que llegaron de las islas del Mediterráneo, feniqueños, y quedamos allá, se mezclamos, quedamos allá, llega el romano, nace el Cristo por excelencia palestino, nació en Palestina, en una familia judía, pero somos orgullosos que es palestino de nacionalidad. Salieron en el 70 después de Cristo, salieron de allá, lo atacó los romanos, siempre quedamos, allá quedó el palestino originario. Y fueron a todo el mundo, yo creo que en el siglo 8 o 9, construyen un estado en Kazajistán, por eso ellos llevan más sangre europea que orientales, porque en Palestina, cuando a fines del siglo XIX hubo como 10.000 judíos, 60.000 cristianos y como 400 y pico mil de musulmanes, todos hermanos nacionalistas palestinos. Y aquí está la diferencia. Hay veces que decían, cuando Herzl hace un congreso judío, creo en 1897, aquí está la experta, en Suiza, en la ciudad de Basel. Allá dicen que esta tierra, junto con el Lord Belfort, hay esta tierra sin pueblo, tenemos que darla a un pueblo sin tierra, el que es judío. Qué lindo, que llegue cualquiera a mi casa a decirme, este va a ser mía y usted salga. La discriminación en nuestra siga. Los otomanos dominaron Palestina casi 450 años, 1516 hasta 1914. Fueron crueles. Un pueblo libre jamás va a aceptar cualquier tipo de ocupación, porque hay mucha gente que cree que por ser musulmanes uno está contento. No, fueron crueles, cerraron colegios, escuelas, impuestos altísimos. Hasta yo tengo un abuelo que lo obligaron a salir de donde nació para casa y murió ahí sin nadie que lo ve. Francamente hay muchas historias sobre el que hizo Turquía. Después se empezaron a obligar la gente para servir en su ejército. ¿Qué tenemos que ver? Nosotros no vamos a defender a nuestro ocupante. Empiezan los ingleses y franceses a golpear a los árabes, el mundo árabe, que es de 21 países, para que lo apoyen en la Primera Guerra Mundial. Y la historia de Lorenzo de Arabia, yo creo que varios de ustedes lo vieron, y lo prometen a ellos a cambio
de su apoyo, su ayuda, su revolución, darnos un país libre, la independencia, que fue mentira. Y lo digo algo, los países europeos de la raza blanca siempre y donde van fueron parte de la destrucción. Y podemos hablar de India, de Pakistán, de América Latina. Aquí están las Malvinas. Sigan el norte, hablando de la gente originaria. Sí, siempre fueron crueles. Y mientan tanto Inglaterra como Francia, y como dijo Melissa, hacen un pacto entre el ministro francés y el inglés, Sykes y Picot, y dividen a Siria la Grande, el cual Palestina parte de ella en 4 partes. Y como ladrones, Palestina y Jordania para los ingleses, y Siria y Líbano para los franceses. Bueno, pero llega como un mandato. ¿Qué quiere decir mandato? Que no tienen ningún derecho jurídico sobre esta tierra. Pero, francamente, fueron peores que los otomanos. Cualquier levantamiento, porque la gente decía que ustedes mentieron, prometieron una independencia que termina en 1917 con el Lord Bedford prometiendo crear patria a los israelíes o judíos que vienen, la mayoría de ellos, que no tienen que ver nada con el judaísmo, de Europa Oriental, la mayoría comunista, socialista. Quiere decir que este empeño del pueblo de Dios que va a regresar a su tierra no fue lo más adecuado, lo más correcto, y es la mentira de los medios que siempre tratan de esconder la realidad, lo que pasa en el mundo y en ciertas partes, tanto que están aprovechando su explotación, porque Palestina, el mundo árabe en sí, si vamos a hablar de él, una parte del más rica en petróleo, metales y agricultura. Siria, que ahorita está atacada, sin razón, por ejemplo, es el segundo productor de trigo en el mundo. Están robando su petróleo, su gas natural. Palestina tiene quizás Qatar siempre dice que es el mayor productor de gas natural, pero en Palestina, en la costa palestina, hay mucho más. Pero lo explota un Estado como Israel, que es un cáncer en el Medio Oriente, no debe de estar allá, porque no tienen nada que ver con el mundo árabe, con el Medio Oriente. No vamos a discriminar caras y físicos, que Dios lo hizo a nosotros, distintos y diferentes, pero cada país está marcado con su gente. Allá nosotros no somos altos, medio chaparros, medio altos, colochos, ojos negros. Y mientras ahorita si vas para Israel, tiene solo gente rubia, gente de ojos verdes y azules, altísimos, matones, quiere decir que no pertenecen a esta tierra y jamás van a lograr vivir allá. Hay mucha gente que habla de la fuerza, el que tiene, pero con sacrificio. Estamos viendo el que lo acusan de terrorista palestino,
hay veces con cuchillo, hay veces con un tiro que tiene, un fusil que tiene 50 o 100 años guardado bajo tierra, pero luchan por su libertad. Y cuando mucha gente, una vez yo estuve aquí con un coronel salvadoreño y me dijo: yo soy el abogado del diablo, ustedes nunca lucharon en Palestina. Aún no lo creen, en 1936 a 1939 fue una huelga general donde el palestino luchó contra el ejército inglés y también contra los colonizadores, el que llegaron afuera, extranjeros, en 1882, vino la primera ola de estos europeos de Kazajistán, que no, repito, no tienen que ver nada con el odio bíblico. Llegaron como 20.000. En la Primera Guerra Mundial fue otra ola de 40.000. Comparando la población palestina que estaba en aquel entonces como 500.000, la población palestina sin discriminación judía, cristiana y musulmana, mientras este extranjero europeo llegaron 60.000 durante tanto corto tiempo, no es posible. Empieza la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, francamente, ¿quién lo mató a los judíos? ¿Quién hizo los crímenes en que cualquier ser humano lo rechaza? No fue el palestino, no fue el árabe, fue el hombre europeo, moderno, democrático, educado y cristiano. No fuimos nosotros. Y estamos pagando el precio de los crímenes de la gente europea allá en Palestina. En el 48, cuando declara Israel su Estado, a través de una partición de la ONU, en aquel entonces se llamaba Naciones Unidas, pero no tenían derecho también. No tenían ningún derecho para hacerlo. No fuimos consultados si quieren partir su casa, su tierra, y quieren otra gente extranjera que tenga más derecho en su país. No fuimos consultados. Así, hasta la resolución de las Naciones Unidas fue injusto, incorrecto y no tiene ninguna base jurídica ni legal, y lo rechazamos de aquel entonces hasta hoy. Aún hay movimientos de paz actualmente en el gobierno de Palestina, pero lastimosamente no sirve. Pero llegan con el apoyo de Inglaterra, los colonos, porque jamás no son propietarios de esta tierra. La tierra tiene su gente originaria. Y con el apoyo de Inglaterra nos dan a ellos los aviones, los tanquetas, la matrilleta, nos dan todo el que tenía el ejército, y se van y llegan estos colonos organizados bajo organizaciones que fue acusada de la misma Inglaterra de terroristas, como Stern, Borbón, el Palmar, toda esta gente fueron terroristas ante el mundo, y de un día y otro son un movimiento de liberación. ¿De quién se liberaron? Ustedes tienen 10 años
en esta tierra. ¿De quién se liberaron? De Inglaterra. Inglaterra fue ocupante también. Así construyeron un Estado sobre bases, que no van a durar, y la caída viene. Hasta los mismos presidentes, acaba de decir Netanyahu hace poco, cuando estaba como primer ministro, dijo: dame un chance para que llegue a Israel a vivir los 80 años, porque jamás en la vida hablan de, por ejemplo, Melissa, del reino de Israel en aquel entonces, al tiempo del rey David, pero no duró tanto y jamás va a durar. 75 años de catástrofe o al Nakba Palestina no son mucho en la vida de un pueblo. Aquí, América Latina estaba bajo la ocupación española casi 500 años, ¿verdad? Así, la esperanza y la lucha palestina siga para que salgamos de este estado muy rápido. Primero yo, en este año, cuando crearon al Estado judío, agarraron la partición siempre, si vamos a ir por lógica, mitad y mitad. Aún no tenían derecho sobre nada. Agarran el 78% del territorio y queda un 22% para los palestinos, el cual fue expulsado de ellos, de una población de 1.300.000 en el 48, 850.000 personas fueron a Siria, Líbano, a Jordania, y para vivir en condiciones, la verdad no son condiciones de vivir de un ser humano, y hasta el momento tenemos un mundo callado, hipócrita, que no dice la verdad, que no defiende el derecho de los palestinos, porque 957 resoluciones salieron en contra de Israel para llegar a una paz. Jamás ninguno fue rescatado o obedeció a Israel. Y mientras a Irak, con mentiras, fueron allá a bombardear, a matar, a destruir, y hasta el momento, 30 años para acá, Irak está un país destruido, y gracias a la democracia de Estados Unidos y los aliados blancos y modernos. Francamente, la maldad del OTAN, el Occidente y su filosofía, que son proyectos siempre para dominar a los países. Palestina ya se comprobó que hay un proyecto para que quede bajo colonización. Yo no quiero ofender a nadie, pero aquí nomás está la Plaza Palestina. Nosotros lo arreglamos, lo hicimos. Cuando se hizo el mapa de Palestina, se quedaron unos amigos judíos. ¿Por qué hacen esto? Palestina vive judío y vive palestino también. En la cosa más sencilla, preguntamos a ellos: ¿cuál es su frontera? No tienen fronteras. En el 48 agarraron el 78% de Palestina. En el 67
llegaron a Siria, agarraron parte, agarraron Sinaí. Así es un proyecto que quiere crecer como un cáncer para dominar una de las zonas más ricas del planeta, una zona estratégicamente, militarmente muy buena, muy parecida, agriculturalmente tiene, por ejemplo, hablando del Sudán, en África también, parte del mundo árabe, el productor de carne más grande del mundo. Poca gente sabe, no sé cuántas partes me olvidé, producen al año. Siria lo dije, el trigo, el granero del mundo está en Sudán también. Allá encendieron una guerra, hay separaciones, donde ven que hay una nación que trata de salir adelante, lo atacan, lo dividen. Irak, Siria. Siria, ¿qué tiene que ver con una guerra? Porque Estados Unidos se va 17, 18 mil millas a pelear allá. Cuidan aquí, hay mucho gringo que se muere de hambre. Como dijo el presidente de Colombia, quien escuchó el discurso de él, que quieren estar matando a la Amazona aquí, y mientras que culturalmente ellos sí que tienen que corregir. Ellos son drogos. El indio americano, él está acostumbrado a consumir esta planta. Para ellos no es droga, es una medicina. Pero agarran cualquier razón para dominar, para enseñar el poder. Palestina, 75 años bajo ocupación, sin respetar de ninguna resolución. Nadie dice nada. Anteayer, por ejemplo, unos como 120 a las 170, perdón, en el Mediterráneo salen desesperados del Líbano para sobrevivir, ir a cualquier país europeo, y allá se hunde el barco, se muere tanta gente, niños, mujeres, y salvan a algunos. ¿Por qué? La migración primeramente es un derecho humano, nadie puede negarlo, y sobre todo esta gente está emigrando por su culpa, por atacar a Libia, por atacar a Sudán, por atacar a Siria, a Afganistán. Nadie quiere salir de su país. Como yo deseo, aún muy agradecido que El Salvador me dio una identidad, pero yo deseo regresar a mi tierra. Aquí está mi señora conmigo. Tengo tierras, tengo familia, pero me niegan a mí entrar allá. Poca gente sabe. Yo quiero, la verdad, tocar el sentido humano en la gente, porque muchas veces se discrimina para El Salvador, por ejemplo. El dominio de Estados Unidos sigue hasta el momento. En todo el mundo, teniendo una visa de una embajada para entrar a cualquier país es permitido, mientras el palestino tiene que agarrar una visa en la embajada más cercana y después mandarla para acá para que sea consultada en el Ministerio del Exterior y después mandarla si puede venir. Porque no somos de la luna, somos gente que tenemos derechos, somos de la Tierra Santa, al contrario, tenemos ciertos privilegios, no atacamos, no peleamos con nadie. Al contrario, el palestino, ¿dónde fue? No hay país en el mundo que no hay palestino, no hay. Y donde vamos, francamente, gracias a Dios, fue discriminaciones, fue pobreza, fue sufrimiento al principio, pero donde, digamos, desarrollamos
un país, integramos. Yo creo que la comunidad más grande aquí en El Salvador es la nuestra. Somos casi el 1% o el 2% ahorita de la población. Eso quiere decir que hay más que 120, 150 mil. Aún hay cierta gente que trata de decir que no, porque hay otras intenciones allá del gobierno nuestro en Palestina. Pero sí hay más de 100, 120, 150 mil. América Latina casi 1,5 millones tiene, pero gente que está en todo el vivir diario. Médicos, ingenieros, políticos, gente de medios, artistas, y hay gente mala también, hay de todo, ¿verdad? Así, francamente uno está orgulloso de estar donde está, de ser salvadoreño, como el caso nuestro, pero también como el salvadoreño en Italia puede regresar al Salvador cuando quiere y tiene la doble nacionalidad. ¿Por qué yo no? Yo nací allá. A mí me quitó Israel mis papeles. Y aquí hablando de la migración, tal vez vieron varios pasaportes. Bueno, mi papá, hablando de mi viejito, murió aquí en El Salvador a los 104 años. Nació en 1899, vivió Turquía, el Imperio Turco, el mandato inglés, la colonización judía, israelí, llegó después Jordania, porque quedamos con Jordania aparte, y después el Estado palestino. ¿Cómo va a creer en un siglo casi? Vamos a tener 5 tipos de pasaportes. Yo no quiero largar y tal vez salir del tema, pero somos 8 hermanos. Estamos en 5 países. No hablo de mí porque hablamos el árabe como familia, pero nuestros hijos, uno habla francés, uno inglés, uno en Australia y cada uno una nacionalidad. La verdad, no es normal. Aún ya estamos mezclando, no solo con los tribus de aquel entonces en Palestina, somos una mezcla mundial. Actualmente hay en Palestina 7 millones de palestinos, en Palestina histórica, porque sí se va a recuperar. Y del río, como dicen, hasta el mar, hasta el Mediterráneo, porque Israel, su destino es desaparecer como un Estado, y el que tiene derecho, el que va a vivir es el palestino, pero no importa su religión, no importa que adora a Jehová, adora a Allah. También nosotros en árabe adoramos a Allah, pero es la tradición de Jehová, de que querrás en árabe. Mi nombre es Simán, aquí dicen Simón, quiere decir Shimón, un nombre bíblico. Quiere decir que hay un montón de cosas, hay mezclas, hay cultura en esta tierra que la verdad tiene que ser recuperada. Bueno, no quiero largar, yo sé que mucho tiempo, pero al fin y al cabo, yo quería contarles de un amigo salvadoreño también, pero quizás en otro día, pero sí me pica en la boca. Se llama Constantino, murió aquí en El Salvador. Vivía la familia de él a la par de mi familia en Java. Antes, Java quiere decir Java,
como lo llaman, porque hasta robaron las ciudades. Ellos no tienen ninguna ciudad construida por Israel, solo Tel Aviv, y fue construida por el apoyo inglés, capitales inglesas también del Lord Richard. Así, francamente, ellos no tienen nada, hasta el vestuario, la comida lo tratan de robar. Y un pueblo sin cultura, segurísimos que se va. Aquí comimos pupusa, comimos maíz hace 1000 años y sigamos comiéndola, igual de frijol. Mientras ellos no saben que están comiendo un steak americano o un gâteau francés. Son una mezcla de culturas que no se puede. En el 77 esta gente hablaba 44 lenguas en un estado que es de 27.000 kilómetros cuadrados. Palestina lo tenía el 78% de él. Quiere decir como 20.000 kilómetros hablaban 44 lenguajes. Quiere decir no tienen la posibilidad hasta de ser un pueblo. Aún todos son importados a este tierra. El cuento de Costa. Costa es de la familia de Villa en Yapa, cerca de mi familia. Él de familia Gabi. Y deciden, se terrorizó la gente con los ataques de Israel, de las organizaciones terroristas judías, que empezaron a salir con la esperanza de regresar a su país a la siguiente semana, como fue la promesa de las Naciones Unidas misma. Siempre mienten hasta el momento. Pero el papá, la jerarca de la familia, decidió ir a Líbano, una familia cristiana que tenían 2 varones, 2 hembras. Costa es el que murió aquí en El Salvador como salvadoreño, tenía una hermana de 2 años y caminaba en la noche y en el día escondía porque los aviones de las organizaciones judías lo atacaban, hasta que llegaban a Líbano. Allá en Líbano también no fuimos bien recibidos en aquel entonces. Se muere la hermana de hambre de 2 años y llega allá como cristiana, lo pide al cura que quieren enterrarlo, y hasta el cura rechazó porque el papá dejó los papeles en la casa, salió corriendo asustado, quiere proteger a sus hijos. Así la catástrofe palestina nunca se compara con el holocausto judío. Ellos pasaron pobrecitos, sentimos qué pasó durante tantos años, de 33 hasta el 44 quizás, sufriendo, pero nosotros del 48 hasta el momento buscando libertad, buscando un Estado, buscando justicia. Y gracias. Bueno, ustedes lo saben que la causa palestina es una causa humana, causa política, y no depende solamente a nuestra gente, a los palestinos. Aún somos 15 millones en la diáspora y en Palestina histórica, pero también tenemos muchos amigos, muchos activistas que apoyan en nuestra causa y tienen su opinión sobre esta causa. Aquí estamos con la presidenta de la Federación de Ingenieros
ingenieros eléctricos, químicos, de todo. Y ella, y gracias a ella, se organizó este evento para hablar sobre el mismo. Bienvenida, y también tenemos que saber que es una amiga muy personal de muchos años atrás. Bienvenida, Mabel. Gracias Imán. Es un honor para la Federación de Asociaciones de Ingenieros, de Arquitectos y de Ramas Afines, FESIARA, recibir esta noche a nuestro colega, amigo y muy apreciado Simán Curi, quien viene justamente a compartir un tema de mucha importancia para El Salvador, para nuestra cultura, que es la diáspora palestina. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus causas? ¿Sus impactos en este desarrollo histórico y socioeconómico en El Salvador? Realmente somos hermanos en el tema de abrir camino, en el tema de contribuir al bien común. Tenemos acá en la Federación un espacio abierto para la ciencia, para la cultura, para la tecnología, y conocer justamente la trayectoria, los orígenes del hermano pueblo de Palestina, que es parte de nuestro pueblo salvadoreño. Nos sentimos identificados, nos sentimos hermanados, nos sentimos realizados por poder los dos integrar esfuerzos en este momento en que vamos a compartir justamente de parte de nuestro amigo Simán toda esa historia con sus orígenes y causas y los impactos. Para la Federación realmente es un espacio abierto que damos para todos los salvadoreños, todas las causas nobles, justas y dignas de un pueblo que comparte, convive con el pueblo salvadoreño y se identifica también con ese anhelo de un bien común, de paz, de justicia para todos. Gracias, Simán, por estar con nosotros. Gracias. Para que vea el mundo que nuestra gente, nuestras amistades saben, conocen y con un sentido muy humano entienden y tratan de extender las causas justas en el mundo. Y gracias a usted. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Francisco José Figueroa Batarse. Asistí al evento, un gran evento de una charla de nuestro querido Simán Curi acerca de la historia de Palestina. También en la presentación del libro de la diáspora palestina en El Salvador. Ambas charlas muy interesantes, estoy muy contento de haber venido, vengo desde Santa Ana y me voy súper satisfecho. Muchísimas gracias a todos y a los organizadores del evento. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana María Herodier de Sol. He venido a esta charla que me gustó muchísimo, además me gané un libro, Palestinos por el Mundo. Me pareció súper interesante, hay tantas cosas que saber del mundo y sobre todo del señor Simán Curi, que fue muy linda su exposición. Muchas gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Luis Rogelio Miranda Khalil. Fui invitado casi por casualidad a este evento que estuvo muy bueno, muy bueno. A propósito, me gané el libro sobre la historia de la comunidad palestina en El Salvador. Espero que esto de la cultura palestina vaya creciendo en nuestro país, una comunidad muy grande, para que las nuevas generaciones también sepan sobre la historia y sobre la verdadera historia del pueblo palestino realmente. Así que muy agradecido a FESIARA, a la presidenta también por esta invitación. Gracias. Mi nombre es Melissa Rivas, soy la autora del libro La diáspora palestina en El Salvador, 1880-2019, que es la culminación de un proyecto que se gestó en marco de un convenio entre la Asociación Salvadoreña Palestina y el Ministerio de Cultura. Este libro abarca desde la historia de Palestina, los motivos por los cuales se dio la migración hacia el territorio salvadoreño, cómo realizaron sus prácticas comerciales y cómo se fueron insertando y desarrollando en la sociedad salvadoreña hasta incorporarse a la vida política, cómo han desarrollado diferentes clubes y actividades
para dar a conocer la cultura palestina, así como mantener la relación con sus orígenes. Así que esta es un proyecto muy importante para la comunidad y también para conocer sobre la historia de El Salvador. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Gloria, ha sido un gran gusto estar en esta conferencia que fomenta la cultura entre los pueblos, fortalece el conocimiento, fortalece el entendimiento y sobre todo promueve la verdad. Así que estoy muy agradecida acá con la invitación de FESIARA e invito a que todo el último miércoles de cada mes sigan con estos temas educativos, porque estos fortalecen El Salvador y fortalece el mundo, porque todo esto se va trasladando a otros países para que prevalezca siempre la verdad y la justicia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es León Sol, represento al Colegio de Arquitectos y esta charla nos ha parecido interesantísima. Nos encanta oír la historia y el punto de vista de la comunidad palestina en el mundo y en El Salvador. Y les agradecemos un montón que hayan venido a compartir esto con nosotros. Soy Blanca Margarita Arévalo de Gil, ingeniero químico. Estoy muy emocionada con todas las charlas que está dando FESIARA a través de su presidenta, la ingeniero Ana María González de Mengíbar. Gracias, y aprovecho esta oportunidad para invitarlos al próximo evento, que será el último miércoles del mes de octubre, para tratar sobre los desechos sólidos y cómo podemos ayudar a nuestro país a recuperar un poco la limpieza en nuestro país, teniendo la experiencia de Japón. Buenas noches. Hola, mi nombre es Mónica Toruño y me pareció súper interesante la charla del día de hoy, donde pude conocer un poco más sobre los orígenes de la comunidad palestina, no solo en El Salvador, sino que en el mundo, toda la lucha que ellos han tenido a lo largo del tiempo y sobre todo, pues que la lucha no es únicamente de ellos, sino que de un pueblo completo, donde están viendo simplemente porque les den un espacio y sus derechos, y que obviamente han dado por El Salvador, pues tanto. Así que es súper interesante conocer sobre esta historia y hay que seguir cultivando toda esta información cultural y socioeconómica, no solo en estos gremios profesionales, sino que prácticamente en toda la sociedad, para conocer un poco más sobre el aporte que los palestinos han dado al mundo. Bueno, terminamos nuestro programa de hoy, Palestinos por el Mundo, con mucho agradecimiento de FESIARA y sus asociaciones, y también me agrada mucho estar con Carlos, un hermano salvadoreño, y aquí con Frank, salvadoreño también, de origen palestino, al igual con Luis Abu Khalil. Así es un orgullo estar con ustedes, y al fin y al cabo siempre damos las gracias a WOW TV, damos las gracias a la Asociación Salvadoreña Palestina, y un saludo grande para Raíces Árabes TV en Chile. Y hasta pronto, hasta el otro martes.